Buenos días. En este video vamos a ver el tema de redes neuronales en inteligencia artificial. El equipo está compuesto por Gaspar David Jaume, Marvin Samedi y su servidor Santos Sefiel. Primero vamos a ver un poco de historia de las redes neuronales. En 1936, Alan Turing fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación. Sin embargo, los primeros teóricos que consiguieron los fundamentos de la computación neuronal fueron Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y Walter Pick, un matemático, quienes en 1943 lanzaron una teoría acerca de la forma de trabajar de las neuronas, un cálculo lógico de la eminente idea de la actividad nerviosa. Boletín de Matemática Biofísica 5. Esta es la referencia de que sacamos esto. Ellos modelaron una red neuronal simple mediante circuitos eléctricos. Bueno, también en 1949, Donald Hebb fue el primero en explicar los procesos de aprendizaje que es básico de la inteligencia humana desde un punto de vista psicológico, desarrollando una regla de cómo el aprendizaje ocurría. Los trabajos de Hebb formaron las bases de la teoría de las redes neurales. En 1950, Carl Lashley, en sus series de ensayos, encontró que la información no era almacenada en forma centralizada en el cerebro, sino que era una distribución encima de él. En 1956, en el Congreso de Dartmouth, este congreso frecuentemente se menciona para identificar el nacimiento de la inteligencia artificial. También en 1950, Carl Lashley en sus series de ensayos encontró que la información no era almacenada en forma centralizada. En 1957, Frank Rosenblatt comenzó el desarrollo del perceptrón. Esta es la red neuronal más antigua, utilizando hoy en día para aplicación como identificador de patrones, que vamos a más adelante en una aplicación. En 1959, Frank Rosenblatt publicó un libro que tiene como título Principios de Neurodinámica. En este libro confirmó que, bajo ciertas condiciones, el aprendizaje del perceptrón convergía hacia un estado finito, o teorema de convergencia del perceptrón. También en 1960, Bernard Widrow, Maxian Hall desarrollaron el modelo Adalin. Esta fue la primera red neuronal aplicada a un problema real. También que se ha utilizado comercialmente durante varias décadas. En 1961, Carl Steinbeck es un alemán, desarrolló una red neuronal para simples realizaciones técnicas, lo que llamamos una memoria asociativa. En 1969, Marvin Minsky, Simon Pape, en este año casi se produjo la muerte abrupta de las redes neuronales, ya que Minsky y Pape probaron matemáticamente que el perceptrón no era capaz de resolver problemas relativamente fáciles, tales como el aprendizaje de una función no lineal. Esto demostró que el perceptrón era muy débil, dado que las funciones no lineales no extensamente empleadas en computación y en los problemas del mundo real. También en 1964, Paul Webos desarrolló la idea básica del algoritmo de aprendizaje de programación hacia atrás, cuyo significado quedó definitivamente aclarado en 1985. En 1970, Stephen Kosberg, teoría de resonancia adaptada. Esta teoría habla de la adaptación de una arquitectura de red que se diferencia de todas las demás previamente inventadas. La misma simula otras habilidades de cerebro, memoria a largo o a corto plazo. En 1985, John Hopfield provocó el renacimiento de las redes neuronales con su libro Computación neuronal de decisiones en problemas de optimización. También en 1985, David Wolfenhart Hinston redescubrieron el algoritmo de aprendizaje de programación hacia atrás. A partir de 1986, el panorama fue alentador con respecto de la investigación y se desarrollo de las redes neuronales. Definición a una red neural: existen numerosas formas de definir a las redes neurales,
desde la definición de las definiciones cortas y genéricas hasta las que intentan explicar más detalladamente qué son las redes neuronales. Bueno, en sí podemos decir que las redes neuronales son una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos. También se define como un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organizados en niveles. La otra definición que podríamos decir es un sistema de computación compuesto por un gran número de elementos simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado dinámico o como respuesta a entradas externas. También, como definición, las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de elementos simples. Bueno, también tenemos la ventaja de las redes neurales. Debido a su constitución y a sus fundamentos, las redes neurales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas que representan información irrelevante. Esto hace que ofrecen numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se está aplicando en múltiples áreas. Entre las ventajas que se incluyen: primero, aprendizaje adaptivo, capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial. Autoorganización. Esta es una red neuronal que puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante de una etapa de aprendizaje. Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener, incluso sufriendo un gran daño. También podemos considerar operación de tiempo real. Los cómputos neurales pueden ser realizados en paralelo. Para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta capacidad. Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Se puede obtener chips especializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. También podemos citar los elementos básicos que componen una red neuronal. La misma está constituida por neuronas interconectadas y agregadas en 3 capas. Los datos ingresan por medio de la capa de entrada, pasan a través de la capa oculta y salen para la capa de salida. Cabe mencionar que la capa de oculta puede estar constituida por varias capas. Clasificación de las redes neuronales. La topología o arquitectura de una red neuronal consiste en la organización y disposición de las neuronas en la misma, formando capas o agrupaciones de neuronas, más o menos alejadas de la entrada y salida de la dicha red. En ese sentido, los parámetros fundamentales de la red son el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas. El primer tipo de red que vamos a ver son las redes neuronales monocapas. En las redes monocapas se establecen conexiones entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye la red. Las redes monocapas se utilizan generalmente en tareas relacionadas con lo que se conoce como autoasociación, regenerar información de entrada que se presenta a la red de forma incompleta o distorsionada. También hay redes multicapas. Las redes multicapas son aquellas que disponen de un conjunto de neuronas agrupadas en varios. En estos casos, una forma para distinguir la capa a la que pertenece una neurona contribuirá en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y de destino de la señal de salida. Normalmente, todas las neuronas de una capa reciben señales de entradas desde
otra capa anterior, cual está más cerca de la entrada de la red y envían señales de salida a una capa posteriormente. A esta conexión se la denomina conexión hacia adelante o feedward. Sin embargo, un gran número de estas redes también existe la posibilidad de conectar la salida de las neuronas de capas posteriores a la entrada de capas anteriores. A estas conexiones se las denomina conexiones hacia atrás, lo que llamamos el feedback. En estas dos posibilidades permiten distinguir entre dos tipos de redes con múltiples capas. Las redes con conexiones hacia adelante o redes feed-forward y las redes que disponen de conexiones tanto hacia adelante como hacia atrás o redes feed-forward feedback. Como conexiones entre, también hay un tipo de red neuronal que se conoce como conexión entre neuronas. La conectividad entre los nodos de una red neuronal está relacionada con la forma en que las salidas de las neuronas están canalizadas para convertirse en entradas de otras neuronas. La señal de salida de un nodo puede ser una entrada de otro elemento del proceso o incluso ser una entrada de sí mismo, conexión autorrecurrente. Cuando ninguna salida de las neuronas es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes, la red se describe como de conexión hacia adelante. Cuando las salidas pueden ser conectadas como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel, incluyéndose ellas mismas, la red es de conexión hacia atrás. Las redes de propagación hacia atrás que tienen lazos cerrados son llamados sistemas recurrentes. Bueno, específicamente redes de programación hacia atrás. El nombre de backpropagation resulta de la forma en que el error es propagado hacia atrás a través de la red neuronal. En otras palabras, el error se propaga hacia atrás desde la capa de salida. Esto permite que los pesos sobre la conexión de las neuronas ubicadas en las capas ocultas también durante el entrenamiento. El cambio de los pesos en las conexiones de las neuronas, además de influir sobre la entrada global, influye en la activación y por consiguiente en la salida de una neurona. Por lo tanto, es de gran utilidad considerar las vacaciones de la función activación y modificarse el valor de los pesos. Esto se llama sensibilidad de la función. Estructura de la red Upfield. La red Upfield es recurrente y completamente interconectada. Funciona como una memoria asociativa no lineal que puede almacenar internamente patrones presentados de forma incompleta o con ruido. De esta forma puede ser usada como una herramienta de optimización. También se han utilizado de aplicaciones de segmentación y restauración de imágenes y optimización combinatoria. La red Upfield consta de un número de neuronas simétrica e íntegramente conectadas, como ya se mencionó anteriormente mi compañero. Bueno, a continuación vamos a ver una aplicación de redes neuronales basado en la identificación de patrones.
Como acabamos de ver con esta aplicación, las redes neuronales son muy importantes no solo en la vida del ser humano, sino también en la informática para relacionar informaciones de gran escala que tienen interconexión entre ellas. Así que es todo de parte de nosotros. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego.